Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo momento de encuentro con la carrera de Artes Visuales. Esto es uno de los primeros eventos que realizamos en este 2021, donde seguimos con esta emergencia sanitaria, pero en realidad el día de hoy es un momento muy importante para toda la comunidad de la carrera porque estamos aquí para lanzar una publicación muy importante gestada a partir del área de los talleres de arte, de la carrera de artes visuales de la FADA PUSE, titulada Habitar el tiempo. Esta publicación es una publicación que está conectada con la Casa Abierta, Habitación del Tiempo, que se realizó en el mes de diciembre. Para quien no conozca un poco nuestras prácticas en el aula, para nosotros es muy importante el formato expositivo, este momento en donde al final del semestre nos reunimos entre nosotros que conformamos propiamente la carrera para mostrarnos lo que hemos experimentado y lo que hemos hecho a lo largo del semestre, pero también para entrar en diálogo con la comunidad, para entrar en diálogo con el contexto, ¿no?, en el cual estamos. Claramente, debido al momento que estamos viviendo, esta publicación, un poco verán, gracias a también la colaboración de José Luis Macas, Pamela Ceballos y Manuel Kigman, que nos acompañan en este conversatorio el día de hoy. Hablaremos también de lo que han sido nuestras reflexiones como docentes para pensar un poco la situación de la educación en artes visuales hoy y un poco cómo pensarla a futuro, ¿no? Claramente lo que estamos viviendo no nos deja, digamos, pensando en que las cosas podrán volver a ser como eran antes, sino que para nosotros son la oportunidad para debatir, ¿no?, y construir también nuevas visiones. Entonces empiezo con los agradecimientos porque me parecen fundamentales. A esta publicación han colaborado todos los docentes de los talleres de artes de la PUSE. Empiezo nombrándolos en orden alfabético. Diego Arias Moscoso, Pamela Ceballos, Consuelo Crespo Dávila, Pilar Flores, Gonzalo Jaramillo Morán, Manuel Kigman Goschel, José Luis Macas Paredes, Ernesto Salazar Rodríguez. Tenemos 8 niveles de talleres, estos son los 8 docentes que dictan esta materia, que es un eje fundamental de los 4 años de formación en artes visuales, y quería dar un agradecimiento muy particular a quien se hizo cargo de la coordinación general de esta publicación, de la edición y de la gestión de contenidos de la publicación El Tiempo, que es Manuel Kigman, y también quería agradecer a Diego Arias, que es quien se ocupó del diseño gráfico de esta publicación. Un docente está siempre como muy atareado a lo largo del semestre y realmente gestar estos proyectos es parte de un compromiso muy grande con nuestra práctica como docentes. Entonces me parece fundamental empezar así. ¿Cómo funcionará este conversatorio? Voy un poco a articular una serie de preguntas a Pamela, José Luis y a Manuel, con la idea de hablarles de la publicación y también de tejer reflexiones respecto a la educación en artes de manera general. Entonces, un poco la primera pregunta que me nace es exactamente a Manuel. Manuel, un poco querría preguntarte cómo se pensó en esta publicación con el equipo de docentes de taller. Tú eres el responsable del área de taller de la CAF, y cómo esta publicación se conecta, ¿no?, con este programa súper extenso que tuvimos de eventos de la Casa Abierta, Habitación del Tiempo. Gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Nosotros en la carrera de Artes Visuales de la Católica, de la PUSE,
Siempre hemos estado como dándole mucho énfasis al espacio de la Casa Abierta. Es un espacio en el que semestralmente mostramos los procesos de todos los talleres, porque en realidad se exponen desde los primeros talleres hasta los finales. ¿Por qué? Porque es un espacio formativo como muy importante en el sentido de que primero nos da a todos, tanto a los docentes, tanto a los estudiantes como a los docentes, unas pautas de cómo organizar una exposición, ¿no es cierto? De cómo montar, desde cosas como muy básicas, como de cómo utilizar un nivel para colocar un cuadro en el espacio que tiene que estar, la distancia que tiene que haber entre las obras, hasta cosas más conceptuales que ya llegan a lindar con posibilidades curatoriales, ¿no? De una exposición, del manejo de un espacio. Durante todo este periodo, ese espacio formativo tan importante, porque implica también el aspecto colaborativo, ¿no es cierto?, de ponerse de acuerdo entre los diferentes talleres, ponerse de acuerdo entre los distintos compañeros, colegas, para manejar un espacio de manera colectiva, se ha visto como un poco frenado, ¿no? Creo que algún momento tendremos que ver la forma de volver a utilizar estos espacios porque realmente el aprendizaje que se logra al montar una exposición es muy importante para nuestra profesión, para nuestra práctica como artistas, ¿no? Entonces, bueno, desde el inicio de la pandemia hemos estado un poco dándole vueltas, pensando en qué posibilidades tenemos para mostrar nuestro trabajo. Hemos visto como no solo nuestra escuela, sino otras escuelas y también espacios galerísticos, museos, se han volcado al Internet, ¿no? Se han volcado a colocar estos contenidos en el Internet, ¿no? Entonces, el primer semestre lo hicimos de esa manera, con una muestra también que se llamó Desenlaces. En el segundo semestre, que en nuestro ciclo es del 2022, o sea, también lo hicimos de esa manera y ahí surgió la idea de, aparte de mostrar, ¿no es cierto?, difundir en las últimas semanas una serie de conversatorios, exposiciones virtuales, intervenciones en Internet, muestra en YouTube, etcétera. También surgió la idea de hacer esta publicación como también como un espacio para reflexionar sobre todo ese cambio que se dio con la educación virtual o la presencialidad remota. Entonces, surgió de las reuniones del área de taller con los profesores y profesoras de taller, conversamos y vimos que podía ser una posibilidad como articular unas reflexiones y también que esa publicación sea una posibilidad para entrar a las diferentes exposiciones que todavía están en línea de talleres, ¿no? Ahí podrán entrar como por ejemplo exposiciones de cuarto y quinto nivel que están en la página de la Selecta. También hay como unos links a unas páginas a unos videos de YouTube que realizaron el anterior semestre los estudiantes séptimo y octavo, en el que muestran sus procesos creativos. Y también están los textos de las profesoras y los profesores y sus reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es como de manera muy resumida el contenido de la publicación. Voy a compartir ahorita nada más la, la primera página, ¿no es cierto?, que fue diseñado, como decía Yada, por Diego, por Diego Arias, perdón. Y bueno, después ya en las siguientes preguntas podremos como un poco ir mirándola, pero la idea es que también en el link, en el Facebook y en el Zoom ahorita pueden ustedes guardar el link para poder mirarla cuando lo deseen. Eso sería. Muchas gracias. Sí, para los que también nos están siguiendo en Facebook, vamos a compartirles el link de la publicación que está cargada en el ISU que manejamos como carrera de artes visuales y claramente anclada a nuestra página que es artesvisualesquito.org. Entonces, bueno, creo que Manuel nos diste una buena panorámica de lo que es la publicación en general, pero ahora quiero hacer una pregunta a José Luis para que un poco nos explique
pues su aporte a esta publicación, que en concreto tiene que ver con el taller que él coordina, que es el taller de arte y espacio específicos que se dicta a los estudiantes de cuarto nivel, y que quizás nos cuente de su taller también a través de algunos ejemplos de ejercicios, ¿no?, que él realiza con sus estudiantes y que entre sus favoritos, ¿no?, los que quieras mencionar, José Luis. Gracias, Yada. Gracias, Manu, también por el implicarse, ¿no?, de esa manera para que esto pueda darse. Igual al Diego, que el trabajo de diseño del catálogo ha sido muy prolijo. Siempre es grato, ¿no?, saber que hay un engranaje de personas, incluido, claro, la comunidad de estudiantes, que estamos constantemente en la práctica, replanteándonos cosas, con o sin pandemia, y evidentemente con la pandemia, creo que son el calibre de las preguntas, ¿no?, que han variado. Con relación a mi aporte, pues sí, como mencionaba Manuel, como mencionabas, la casa abierta, las exposiciones de fin de semestre, es la ocasión de ver a todo el mundo en la cancha, por así decirlo, con lo que ha podido ir cosechando conforme avanza la carrera y el semestre. En el caso del taller que yo coordino, el taller de arte y espacio específico, el taller 4, bueno, igual con los y las estudiantes, que chévere verles algunos, ya sé que también unos ya están egresados y están en proceso de aplicar todo esto que se ve en el eje de taller. El eje de taller es básico, y las exposiciones de taller son importantes en el sentido de que ponen en manifiesto para la comunidad de la carrera, como para todo el entramado de gente que hay alrededor de los estudiantes, la familia, amigos, la misma universidad, la facultad, y en sí la comunidad que se sienta afectada, que se busca incidir también. Eh, de, de materializar esto de taller, ¿no?, que tenemos, que es el aprender haciendo, que es una suerte como de filosofía de ruta, ¿no? Entonces, en el caso de taller, yo cuando empezamos, y en estos tiempos de la pandemia, pues tampoco ha sido la excepción, es insistir que en cuarto semestre, digamos que es una suerte de pivote o de bisagra entre los tres primeros talleres, donde hay un gran énfasis desde el taller de dos dimensiones con Gonzalo Jaramillo, lo tridimensional con Consuelo Crespo, poética visual con Diego Arias, que de alguna manera lo ponemos en práctica, pero de alguna manera se abre, digamos, este puente a lo que va a ser quinto, y después en la malla actual, pues los itinerarios, ¿no? Sexto, séptimo y octavo. Entonces, yo, digamos que enfatizo mucho eso, ¿no? De tener ejercicios, primero, que sean una secuencia, que obedecen esos contenidos secuenciados que de por sí ya podemos observar en la malla, y que conforme avanza la formación, pues hay un nivel de complejidad, pues, que es proporcional a eso. Sin embargo, es como plantear ese panorama, ¿no? De que llegamos como una suerte de medio camino, más o menos, entre cuarto y quinto semestre, y que lo que viene después, pues, depende mucho también de cada quien, de hacerse preguntas, de profundizar ciertos lenguajes. Yo creo que la opción de los itinerarios es muy buena para eso, para encaminar de una manera como más firme en lo técnico, herramental también. Y en complemento, evidentemente, eso con las materias de herramientales y teoría. Entonces, claro, el aporte pues ha sido una selección de trabajos que se seleccionan en las diferentes evaluaciones con los y las estudiantes igual. Por Zoom ha sido, bueno,
hay obras que solo las podíamos ver por Zoom, perdón, por internet o en la planitud de la pantalla, ¿no? Cuando, no sé, no podemos ir a una exposición que está en algún otro sitio, entonces buscamos esto en internet. Sin embargo, yo soy como muy enfático en el hecho de visitar exposiciones, de ir a ver cosas que están a nuestro alcance y que en función de eso, pues de esa experiencia real, presencial con las obras y sobre todo del montaje como una instancia instalativa, ¿no? La cuestión del espacio específico, que también es por donde ya en mi práctica artística me he movido y me muevo. eh, Intenta pues sí articular esto, ¿no? Estos conocimientos que se adquieren hasta tercer semestre y ponerlos en práctica en esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es el espacio? ¿Qué define a un lugar como tal, a un momento en particular, como el momento del fenómeno del arte, la cuestión contextual también y, y el espacio público? Digamos que eso es transversal. Entonces, sí, de estos ejercicios básicamente muchos ocurren fuera. Antes mismo de la pandemia, los estudiantes están invitados a caminar y con eso te respondo esto de un ejercicio que pienso que me gusta porque funciona. Y creo que ahí hay algo interesante, ¿no? También situar lo bello en función de lo útil, ¿no? De lo útil para justamente hacer este recuento que les comento. Entonces es un ejercicio de dibujo de observación. Partimos de algunas reflexiones de John Berger sobre el hecho de construir la mirada desde la presencia del cuerpo en la naturaleza. Y para esto pues evoca mucho la obra de los dibujos de Vincent Van Gogh y un poco esta biografía, ¿no? de este artista pues del siglo XIX, de finales del XIX, que sin embargo marcan un montón el hecho del tiempo, ¿no? Del espacio-tiempo de observación y donde, según Berger, pues él identifica que hay una traducción emocional, pero también matérica del espacio, ¿no? Del clima, de las condiciones geográficas, aparte pues de un ejercicio claramente de dibujo del paisaje, ¿no? Entonces, digamos, con eso se complementan también con unas reflexiones ya más de tipo de pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui con relación a Guamán Poma de Ayala en esto del caminar también, del caminar y el caminar como una práctica de conocimiento en el cual si hay una predisposición sensorial y este saberse, ¿no? Como dueños de alguna manera de la naturaleza, sino como parte del entorno geográfico, del entorno sea urbano, sea rural, o sea, realmente de esta realidad concreta y sensorial, pues esa predisposición de entrar desde ahí a la experiencia del caminar, pues puede generar conocimiento justamente en este quiebre, ¿no? Digamos, de no captura, pero sino más bien de traducción, ¿no? Del instante y del momento. Entonces es súper interesante porque eh, una vez que hay este lugar encontrado en las diferentes caminatas que los chicos están invitados a hacer, por ejemplo, ahorita la cuestión de salir, de exponerse, de la seguridad es algo que igual siempre se ha hecho énfasis y hay algo que en estos últimos dos talleres hemos podido, yo he podido constatar y aprovecho un poco el espacio para decirlo, es las gracias a los diferentes padres de familia o primos o hermanos, así, que los chicos muchas veces pues salen, yo qué sé, con la abuelita, el abuelito les acompañan, ¿no? Entonces de alguna manera antes la familia como que no estaba muy involucrada y era
el hijo o la hija que estudia artes y está haciendo sus cosas. Y acá, por una cuestión de cuidado mutuo, pues es salir como más acompañado. No sucede siempre, también hay rangos de paciencia para esos tiempos, ¿no? Que invitan un poco al estar, a la presencia en el lugar, pero han habido. Y eso a mí me parece muy valioso, que las familias o la gente que está cercana a los estudiantes, pues empiecen desde ahí, desde el observar, desde la práctica del dibujo, a ir activando ya otros lenguajes que se ven en el taller, que es el de la intervención, el de la instalación, se ve un poco también de arte-acción por ahí, como posibilidades de ocupar y de volver a visitar estos espacios que se abren desde el dibujo y que de alguna manera pues concentran esos 3 talleres previos, ¿no? Eso. Entonces la colaboración va por ahí y justo tenemos evaluación la próxima semana. Veamos cómo nos va esta semana. De igual manera, no les dije antes, pero claramente pueden como realizar preguntas aquí en el Zoom, en el Facebook, y después cuando ya termine, digamos, esta ronda de preguntas iniciales, ilustrando un poco el debate, pues voy a leer sus preguntas. Solo una pequeña pausa para agradecer claramente a todos los estudiantes que participaron en esta publicación, que participaron con sus trabajos, con sus procesos, con sus esfuerzos. Somos alrededor de 100 personas involucradas en esta publicación, entre estudiantes y docentes, así que es verdaderamente un esfuerzo colectivo de todos. He escuchado un poco a José Luis y yo tengo la misma curiosidad en realidad para, pues propiamente el taller de Pamela, que es uno de los talleres de la unidad de titulación, el taller profesional y también el taller de Manuel en sexto, que es el taller de metodologías y procesos artísticos. También para ustedes, quizás Pamela y después Manuel, la pregunta... ¿Nos quieren hablar de algún ejercicio, algún eje, alguna metodología de sus talleres? Algún ejemplo sería, yo creo, siempre muy, muy lindo escuchar. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes con todos y todas y gracias a todos también por el esfuerzo que han hecho para concretar esta publicación, que es una memoria del trabajo que hacemos, y aquí quisiera retomar mucho en lo que insistía José Luis, en este hacer, aprender desde el hacer, en esta relación tan estrecha que tenemos entre la práctica y la teoría como una perspectiva de trabajo en la carrera. En mi caso, trabajé el semestre pasado con el taller 7, que es un taller que se enfrenta ya al desarrollo de un proyecto de titulación, lo cual tiene muchas complejidades, desde la necesidad de definirse por una temática, optar por unas metodologías, irlas concretando, ¿no? Entonces, fue un taller realmente muy, muy interesante. El compromiso de los estudiantes fue evidente desde el inicio, y tal vez justamente el ejercicio que presentamos para la Casa Abierta me parece que puede resumir bien lo que implicó la metodología del curso y también el trabajo en temas. Junto con Pilar Flores, que está a cargo del taller 8, trabajamos de manera colaborativa en esta Casa Abierta, considerando que normalmente nuestros estudiantes se preparan después de este año para este gran desafío que es tener una exposición individual o colectiva de su trabajo. Entonces, en ese sentido, para nosotros la Casa Abierta es más bien una posibilidad de hacer un corte de proceso, de mostrar estos debates, no necesariamente de tener como un resultado expositivo de lo que se está trabajando. Entonces, lo que hicimos junto con Pilar fue organizar grupos de estudiantes que pudieran ubicar temáticas que les sugerimos en un inicio, pero que ellos definieron y afinaron. Por ejemplo, representación y narrativas, trabajaron sobre lo público y lo privado, y un grupo que trabajó en relación al cuerpo con una propuesta que se llamó finalmente Devenires afectuosos y defectuosos. Entonces, fue una manera en la que los estudiantes lograron encontrar, articular conversaciones entre sus proyectos individuales, pero que dan cuenta de unos debates más amplios del contexto actual y también del propio campo del arte.
La dinámica estuvo orientada muchísimo hacia la autonomía de los estudiantes, a su capacidad de organización y que cada uno pueda presentar un video que resuma claramente sus objetivos, sus temáticas específicas, las metodologías que ha utilizado y que esto esté articulado en una serie de conversatorios. Entonces hicimos justamente al final del semestre estas presentaciones, una diaria, en la que los estudiantes primero nos hacían una introducción a estos debates específicos que estaban planteados por cada temática, y que, claro, les demandaba una investigación sobre estos temas, les demandaba también reconocer los aportes de los distintos trabajos, lo que el otro había hecho y que podía ser articulado con los debates de cada uno. Y luego teníamos estos espacios para las preguntas en las que ya se interpelaban con unos públicos que tenían inquietudes o muy técnicas o un poco del proceso, muy conceptuales. Lo que fue interesante de este proceso es justamente esa autonomía que ellos manejaron, ellos estuvieron a cargo de todo esto. Pilar y yo un poco asumimos el rol de motivadoras y también de... bueno, en las preguntas nos interesó un poco dinamizarlo de esa manera, pero fue un ejercicio sumamente valioso que ustedes pueden encontrar en el YouTube de la carrera, los videos de estas sesiones que presentamos y que creo que aportan muchísimo en el tipo de debates que articulan los estudiantes, las reflexiones que articulan y cómo esto efectivamente sí se concreta en los proyectos de taller. Muchas gracias, Pame. Aprovecho para decir que las presentaciones de estos proyectos que mencionaba Pamela están accesibles a todos en nuestro canal YouTube. Nos pueden buscar, nos encuentran escribiendo Artes Visuales PUSE. Entonces, Manu, ahora un poco te hago la pregunta a ti para ver si nos quieres contar de algo experiencias de tu taller. Sí, bueno, en mi taller es el taller que se llama, como ya comentabas tú, Procesos y Metodologías del Arte. Es un taller que un poco es una transición entre los otros talleres que que van hacia un planteamiento como de ejercicios, hacia un taller en el que los estudiantes comienzan a definir su pregunta de investigación, su línea de búsqueda, y sobre todo definir los procesos con los que van a trabajar al final de su carrera, ¿no es cierto?, en séptimo y octavo. Entonces yo quisiera hablar sobre los ejercicios, todos los ejercicios que tenemos las primeras 2 semanas, ¿sí? Son ejercicios que llevan justamente a ir ubicando esta pregunta de investigación, este tema que van a trabajar, esta línea de búsqueda. Entonces, comenzamos como primer ejercicio, utilizamos una metodología que hace años nos brindó la profesora colombiana Pilar Forero, una artista colombiana Pilar Forero, y que ha sido también trabajado y pulido por Pilar Flores. Es una metodología de buscar en los indicios, en las huellas de trabajo creativo, tanto el trabajo creativo visual como otras formas de trabajos creativos o otras formas de producción, escrituras, música, etcétera, ¿no? Entonces, el ejercicio consiste en colocar todas esas huellas, esos indicios de las prácticas anteriores en una mesa, o en este caso también a veces utilizamos como una propia plataforma, una plataforma digital como el PowerPoint o como el Padlet, y hablar sobre esos procesos, o sea, ir reconociendo qué he hecho o qué ha hecho cada una tanto en su carrera como en espacios exteriores de la carrera, ¿no? Entonces, luego de ese ejercicio, lo que yo les propongo es revisar algunos artistas, algunos poetas que trabajan en la poesía visual y en el arte correo, y a partir de esas huellas, hacer unos mapas de vida teniendo como referencia la poesía visual. Eso trabajamos la primera semana. Luego, en la segunda semana, tenemos un taller con la artista Belén Santillán,
que ya en unas 3 ocasiones nos ha ayudado en ese proceso, que es un taller que lleva como a identificar, por un lado, preguntas de investigación, referentes artísticos, referentes teóricos, y bueno, es como otro componente, ¿no? Luego hacemos como otro ejercicio una escritura, una carta a un artista, puede ser un artista vivo o un artista muerto, ¿sí? En realidad es una carta que se la hacen a sí mismos, ¿no es cierto? Es también una experiencia que yo tuve en mis estudios de doctorado con Catherine Walsh, que ella nos pidió justamente como trabajo final una carta, ¿sí? Y es una carta, es un proceso muy interesante porque es una carta que uno se la hace a sí mismo al final, ¿no? Uno comienza a mirar con esa referencia que tiene de otro artista, a mirar lo que uno ha hecho y de qué manera lo ha hecho y qué es lo que me interesa trabajar. Luego también revisamos algunos textos de Pablo Barriga, escritos de artistas, también revisamos algunos escritos de las cartas a Theo de Van Gogh, y retrabajamos la carta teniendo esos referentes, ¿no? Entonces, todos esos ejercicios que son diversos tienen como objetivo justamente esto de ir identificando qué tema, qué me interesa trabajar, sin quitar que haya muchos temas que pueda trabajar, ¿no es cierto? Pero también es como importante en un momento elegir qué quiero trabajar en ese momento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea? ¿Qué me está llamando más la atención trabajar? Porque luego en el resto del taller lo que hacemos es relacionar esa línea de búsqueda a los métodos, que son métodos que vienen un poco de la etnografía y también del trabajo de archivo, ¿sí? Pero siempre como relacionándolos con la línea de búsqueda, la pregunta de investigación que cada uno se va planteando, ¿no? Porque tampoco es que en esas 2 semanas se cierra y ya se resuelve, ¿no? Es algo que siempre se está replanteando y siempre se está afinando y bueno, también siempre se está mirando también otras posibilidades constantemente. Entonces eso es eso es lo que quería compartirles con relación a tu pregunta. Y siempre un poco, Manuel, yo quería pedirte que quizás mostremos la publicación, podamos revisar un poco cómo es esta publicación y quizás por medio de un rápido recorrido también un poco contar algo de la estructura, ¿no? Ya, está bien. Bueno, eh, la, la publicación está como dividida es como, está dividida como en capítulos, hay tenemos un texto de Yada Luzardi, luego tenemos un texto mío en general, sobre los procesos de taller de arte, y luego comenzamos como desde los primeros niveles, ¿sí? Con un texto de Gonzalo Jaramillo y Consuelo Crespo, ¿sí? Hay unas imágenes también de los estudiantes de los primeros niveles. Gonzalo Jaramillo ha escogido un ejercicio que es de lo bidimensional a lo tridimensional. En Fundamentos del Arte 2D ven los elementos y principios del arte, revisan los elementos y principios del arte y van trabajando a partir del semestre relacionando estos elementos que son el punto, la línea, el color, etcétera, el valor con los principios de organización de los elementos, ¿no es cierto? El equilibrio, la variedad, la economía, ritmo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es como algunos de los ejercicios, este es un ejercicio relacionado con el punto. La selección de las imágenes las hizo cada profesor de taller. Aquí tenemos como también como el título y el nombre del estudiante que muestra esta obra. Esta es una obra de Ariel Zurita. ¿Sí? Este es un ejercicio que es súper interesante, que es un ejercicio del valor, pero en el que trabajamos a partir de fotografías trabaja en el taller, Gonzalo trabaja a partir de fotografías de Hugo Cifuentes, ¿no? Entonces, para entender el valor a través de la fotografía y a través del trabajo tan amplio
en grises, ¿no es cierto? Tan prolijo en grises que tenía Jugos y Fuentes, pues es una entrada bien interesante, ¿no? Pues bueno, luego tenemos el de Fundamentos 3D. Consuelo Crespo, la profesora de Fundamentos 3D, trabajó muchísimo en el Padlet, utilizándole como una plataforma para ir como recabando todos los procesos, todos los, de las estudiantes. Estos son los procesos del taller de poética visual y representación. Es el taller 3 que está a cargo del profesor Diego Arias, ¿sí? Entonces son algunos de los ejercicios que él les propone. Este es el taller de arte específico a cargo de José Luis Matas, que les estaba comentando, en las intervenciones en el espacio público. Este es el taller a cargo del profesor Ernesto Salazar. Están los textos y las imágenes que en ese semestre realizaron las y los estudiantes. Luego también aquí hay una reflexión sobre los procesos, un texto muy bonito porque hay una reflexión sobre cada uno de los procesos que realizaron los estudiantes. Pues bueno, aquí está mi texto sobre el taller. Aquí tenemos también unos links que permiten ir a las exposiciones. El trabajo de Milka Segovia, de Juan Tobón. Igual aquí está el texto de Pamela Ceballos y también los links a las exposiciones. Y al final tenemos un texto que es un texto que es también un diálogo con las y los estudiantes que trabajaron en ese semestre. Es un texto de Pilar Flores que tiene un poco más de extensión, ¿no? Pero es como que de alguna manera recoge también no solo el proceso de ese taller, sino también el proceso que tuvieron en la pandemia, pero también el proceso que tuvieron durante toda la carrera, ¿no? Entonces, ese es como un poco el contenido de la publicación. Como les decía, también a partir de la publicación pueden como entrar a las exposiciones, entrar a los contenidos que están colgados en otras en nuestra plataforma de la carrera y en otras plataformas de la red. Muchas gracias, Manuel. Tengo como dos últimas preguntas, diría yo, que creo que son fundamentales. Una es para Pamela y una es para José Luis. Quizás empiezo contigo, José Luis, y la pregunta que tengo es un poco, la podría hacer también a Pamela, pero la hago a ti, porque muchos son docentes que tienen una práctica artística muy grande, ¿no? Y están muy activos y constantemente exponen, ¿no? En este momento, hoy es el último día, ¿no? De tu exposición, Pamela. Entonces, yo creo que es muy importante que también en este espacio como hablemos, ¿no? De este rol, ¿no? De artistas docentes que muchos encarnan y cómo realmente también tu práctica artística personal se articula con tu cátedra de taller. Esa sería un poco mi pregunta, ¿no? Sí, ya, de hecho, pueden ir a ver la expo de la PAME hasta las 6, está muy buena. Bueno, con relación al ejercicio de caminata, por ejemplo, cada vez que hay este ejercicio yo procuro igual, es algo que más que como un ejercicio autoasignado, pero me gusta compartir como ese momento donde los estudiantes están haciendo eso. Entonces, yo tengo un cuaderno de dibujo que muchas ocasiones cuando pasa este ejercicio, pues a mí es como que me motiva a ponerme a dibujar. Últimamente, pues he tenido
esta, no sé si costumbre, pero ir como pretexto, ¿sí? De caminar y hacer pequeñas recolecciones de objetos encontrados. Entonces, de alguna manera no es precisamente para una obra, para una investigación, pero sé que tener activo ese reflejo en un momento cuando justo en el hacer aparecen preguntas o ecos de algunas preguntas de sí, de las cosas que actualmente estoy trabajando. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en una serie donde la luz es un elemento que activa lo formal lo, y lo instalativo, ¿no? Una relación también con el espacio, con la forma, y a partir de una investigación de iconografía americana, pues ligada a la astronomía, ¿no? Entonces, digamos, son como eh, proyectos que son de mediano aliento, por decirlo así, que, que los llevo trabajando hace unos años y que, como te digo, ¿no? Con eso, ¿no? Con el fijarse, con el estar dibujando, con el ponerse eso. Bueno, ahora yo voy a caminar, voy a utilizar la deriva, esto de la psicogeografía, que justamente también hace parte de este ejercicio, y de repente aparece una conexión. Y es curioso porque creo que el pensamiento artístico, si valdría el término, trabaja mucho de esa manera, ¿no? En un momento que las conexiones entre la intuición, entre la memoria y entre el propio y misterioso momento creativo, ¿no? Que generan unas asociaciones muy curiosas, muy singulares, pues te dan una pauta, una pista para ya ponerla a funcionar en mi taller, en mi caso, ¿no? O a veces es encontrar lugares y decir, bueno, o sea, este sitio de pronto para la cuestión del video, hay algo que me llama la atención, ¿no? Y que no lo vi con esos ojos antes, ¿no? Entonces esa predisposición, creo que estar como enfatizando y recordándoles a los estudiantes cada semestre, pues sin duda es como que también me la recuerdo a mí, ¿no? Y que a veces se manifiesta, como te digo, como les comento, en situaciones pues muy diversas. Em, de ahí, pues yo creo que sí, este taller a mí creo que ha sido una experiencia de mucha retroalimentación en cómo llevar en un zigzagueo constante donde hay un ir y venir de retroalimentarse entre el afuera y el adentro, ¿no? El trabajo en la geografía, en el entorno, donde uno teje relaciones en el ser social, en el ser cultural, en el ser comunitario, y cosas que son ya más de tipo individual, y cuestiones pues que se trabajan ya en el taller, ¿no? En esa dinámica de trabajo que igualmente yo con los estudiantes, cuando conversamos, es de chicos, chicas, ustedes tienen un espacio en su casa donde más o menos de su taller, pues si no lo tienen, pues aprovechemos para una parte de la habitación o un garaje que esté a mitad ocupado, cosas así, pero es como ir ensamblando eso, y que creo que la práctica, conforme pasa el tiempo, se ha ensamblado, en mi caso ha sido así, se ha ensamblado de esa manera. Yo no sé si hay el tiempo, pero quisiera compartir unos dibujos, un poco Claro para, que sí, para claro. mostrar esto que comento, y que son, bueno, no son dibujos míos, son dibujos de, del anterior semestre, ¿no? Del penúltimo semestre, y, pero de esto que yo les estoy compartiendo, creo que
se visibiliza. Bueno, esto es con Una el captura taller, de pantalla, sí, de las con muchas este, capturas de pantalla. exacto, con este taller tuvimos chance de hacer el primer ejercicio presencial y el resto fue Zoom. Igual un momento donde nos íbamos acostumbrando a esto. Un dibujo de Francesca Frucci. Y es curioso ver, ¿no? Que conversar, es interesante hacer hincapié en poder hablar de una imagen, pero también desde una terminología sin caer en tecnicismos tampoco o adornos que no son necesarios, pero sin embargo conociendo el uso técnico yo qué sé, de la trama, del valor, de todo ese léxico que viene también de los fundamentos que se ven en los semestres anteriores, ¿no? Entonces es curioso cómo en los diferentes dibujos pues vamos viendo yo voy viendo, les digo, bueno, invitaba a pensar al trazo como casi una huella, una impronta de la persona, y que uno en el trazo, en la calidad ¿cómo se llama?, de, de textura, o cómo uno dispone la composición mismo para hacer una línea, pero esa línea fue observada y hay algo que comunica y expresa a la vez, ¿no? Entonces, ahí ves cuánto tiempo se quedó una persona ahí también. De alguna manera el dibujo sí te lo muestra, ¿no? Y yo creo que ahí está ese grado de predisposición, ¿no? De hacer parte de entrar como en esa conexión y posteriormente ir visitando estos espacios, ¿no? Desde un momento, ese es el primer ejercicio, la unidad 1. La unidad 2, que al intervenir aquí estuvimos en el confinamiento total, digamos, entonces hay unos gestos como muy pequeños, muy así, muy válidos, y como otras cosas que son unos comentarios un poco más, yo qué sé, retomamos una huerta que nunca tuvimos en casa, o trabajos con el texto, la luz, el reflejo, o hackear un poco estos elementos del mobiliario de las terrazas, ¿no? De estos tanques, o bien este tipo también de dibujos, ¿no? En PasteUp, a través del uso del texto, a través del uso de objetos, y esta manera de intervenir recíprocamente nuestra realidad inmediata y poder tener la complicidad de la familia. Esto es algo que en mi práctica pues se traduce, o sea, un poco te muestro en estos términos porque es algo que yo suelo eh, también pues priorizar o darle valor en mi trabajo, y compartir ciertas experiencias para que ya pues cada quien las adapte a sus propias necesidades, ¿no? Y a su formación. Entonces, sí, con eso. Al final fue interesante porque, bueno, como no podíamos reinstalaciones o era menos evidente, pudimos trabajar el espacio sonoro y una aproximación pues al espacio sonoro, al arte sonoro que se ha mantenido hasta ahorita, ¿no? Eso y que también hace parte pues de cosas que me interesan en el arte. Entonces también acordar a quien nos escucha que tenemos también un canal SoundCloud de la carrera en donde pueden escuchar estos proyectos sonoros de los cuales les acaba de hablar José Luis. Me gustó mucho que también contaras este principio de reciprocidad, este diálogo horizontal, esta idea en la cual nosotros creemos firmemente, ¿no? Que es la idea de enseñanza y aprendizaje, en donde pues nosotros estamos ahí también para aprender y realmente aprendemos todos los días de nuestros estudiantes. Entonces, esto evidentemente se refleja también en nuestras producciones personales e individuales. Entonces, un poco la pregunta final va hacia también un concepto y una idea muy importante
en general en la carrera de artes visuales que tiene que ver con la metodología de la investigación-creación. Entonces, yo creo que sería importante, Pamela, que le expliquemos un poco a quien nos escucha qué entendemos nosotros por investigación-creación, qué es esta metodología, ¿no? que es distinta de las demás metodologías, pero quizás recoge muchas metodologías en una, ¿no? Sí, exactamente. Entendemos en la carrera la investigación-creación artística como una forma de conocimiento que atraviesa por completo todas las asignaturas, particularmente la asignatura de taller, que es este eje integrador de la carrera. Es algo que está ahí muy presente en las discusiones, en las reflexiones. Esta forma de conocimiento que surge de un nexo completo entre teoría y práctica, de aprender también desde el hacer, y que digamos que se nutre de una serie de metodologías y de posibilidades, ¿no? Esto es un poco lo que destacamos siempre en la clase de investigación-creación que tenemos en sexto nivel, cómo en el campo artístico tenemos esta gran caja de herramientas muy versátil que puede tomar cosas de ámbitos tan diversos como las ciencias naturales, las ciencias sociales. Hay una serie de procesos, digamos, externos al campo que pueden ser utilizadas, que pueden ser parte de esas metodologías, pero también el reconocimiento a las propias prácticas artísticas, ¿no? Y cómo desde el dibujo, la pintura, la escultura, estos medios que pueden ser muy plásticos, pero también desde lo multimedia, construimos permanentemente este conocimiento, este aprendizaje, y que la única manera de conocer y de continuar esto es haciendo las cosas, ¿no? Entonces, un poco pensando en la pregunta que le hiciste al José Luis, ese tal vez es como ese sentido de la experiencia artística, de que solamente puedes conocer y puedes seguir explorando a partir de esa experimentación, ¿no? Entonces, mucho les animamos a los estudiantes siempre a arriesgarse, a tomar como esos giros a veces en sus propuestas, que puede ser muy difícil, que puede ser como un reto muy grande en algunos momentos, pero que es necesario en la investigación artística, ¿no? Entonces, por un lado está todo ese proceso que tiene que ver con el hacer y conocer desde el hacer, y también con las posibilidades de sistematizar ese conocimiento, de difundirlo y de que eso pueda abrir nuevas discusiones, ¿no? Eso es algo que está en la práctica artística, este carácter interpretativo, este sentido de que generamos estas obras, estas imágenes que son abiertas, que son ambiguas y que justamente desde esa potencialidad buscan conectarse con los públicos y abrir nuevas lecturas, ¿no? Entonces, esta capacidad de sistematizarlo a través de una obra, a través de una exposición, a través de un texto, todo esto se recoge en la carrera en este proceso que es académico, ¿no es cierto? Pero que sabemos que les da en la vida profesional a los estudiantes muchas herramientas para defender su profesión y entenderla como una forma de conocimiento más. Yo creo que esta reflexión un poco de Pamela también abre perfectamente a que si hay como preguntas o intervenciones del público que nos está escuchando, pues las hagan. También sé que están aquí con nosotros otros colegas. No sé si quieren poner la cámara. Vi por ahí Consuelo, que apareció un ratito, y Pilar vi también. No sé si está el Ernesto, no sé si está Gonzalo y Diego. Entonces, ahí también para mostrar a quien nos está viendo, quienes conformamos, ¿no?, este equipo de trabajo. También dejar la palabra a los demás colegas, así que en este momento les dejo la palabra. Los estudiantes también, ¿no? A veces uno, pues, es interesante, creo, este espacio, porque a menudo uno cuando está haciendo todo el semestre, pues, no, está en esos procesos y no tiene la distancia, ¿no?, para poder reflexionar sobre lo que ha sido un poco el eje mismo del nivel, ¿no?
y comprender también el porqué de los nombres de estos talleres y cómo realmente después estos se traducen a métodos distintos, pero con muchos puntos en común, ¿no? Que son los que después caracterizan el método general o los métodos de la carrera de artes visuales. Aquí José Luis Sí, sí, Consuelo. Yo quería agradecer y también decir un poco que sí, efectivamente es un reto hacerlo a distancia. Quería también mostrarles una diapositiva que tomé ahora de mañana, que déjenme ver si les encuentro, sí, esta, en donde los estudiantes, ya les muestro, en donde los estudiantes me comparten su mesa de trabajo, como hace un rato, ¿no? Como José Luis mostró. Entonces, yo les pido a ellos que, o sea, que, porque es difícil que estén presentes en cuanto a físicamente, o sea, que muestren su cara, que pongan la cámara en su rostro. Entonces, yo les hago que me pongan su espacio de trabajo, ¿no? Entonces estaban mostrándomelo cómo van a trabajar con los materiales. Sí, es complejo, es interesante ver cómo, entonces, cómo el aula virtual se puede convertir en un momento en un aula compartida por todos, ¿no? Ellos me han mostrado este momento porque todos pueden ver lo que hacen los otros, ¿no? Sí, como es justo este taller, el taller el taller 2 de 3 dimensiones, es un taller experimental, ¿no? Es un taller experimental donde se hace de la experiencia se saca el conocimiento, de la experiencia aprendemos el conocimiento. Entonces, eso quería decir, y sí, creo que la diversidad de profesores enriquece muchísimo la visión de los estudiantes, ¿no? De cómo ellos pueden, a partir de estas diferentes miradas, voy a dejar de compartir, pueden ir construyendo su propio lenguaje, ¿no? Eso ya. Gracias, Consuelo. Sí, espero de alguna manera que lo que les hemos presentado el día de hoy, pues les dé curiosidad de seguir conociéndonos, de seguir como viendo todo lo que hacemos y que procuramos, ¿no?, difundir y hacer circular en los espacios, ¿no?, en este momento de la web, y esperamos a futuro también de estar más presentes. De todos modos, estamos exponiendo en este momento en varios espacios de la ciudad. Pamela está en la N24, estamos en Masarte, estamos en No Lugar, estamos con unos estudiantes en residencia en el Centro de Arte Contemporáneo. Entonces, bueno, igualmente invitarles a visitar todas estas exposiciones de nuestros docentes y estudiantes en Quito y en las demás ciudades del Ecuador, donde estemos. Muchas gracias entonces a todos, a los que me acompañaron en este conversatorio. Gracias Manuel, gracias Pamela, gracias José Luis, y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias. Gracias, compas. Gracias.